Tenemos miedo porque estamos identificados con una idea. Cuando nos vivimos a nosotros mismos en esa pequeñez, cuando nos desconectamos de lo que es la realidad profunda, entonces aparece el aislamiento, el miedo, la soledad y todos los temores que están relacionados. Yo no soy nada o poca cosa y necesito un montón de cosas externas. Y si estas cosas externas me llegan, pues me siento seguro y feliz. Y si no me llegan, me siento desabastecido y perdido. Pero de todos modos, el temor subyace, porque aunque me lleguen, o pueden no llegarme, me sentiré débil y dependiente. ¿Por qué pasa esto? Pues hay una desconexión con lo profundo. La solución al miedo no es otra cosa que despertar, salir de todo este entramado mental y darnos cuenta de que la plenitud es una realidad inherente a la vida y que no presenta las condiciones que se nos han hecho creer. La plenitud no es fruto de que las cosas sean de una manera o de otra. La solución, la auténtica salida, consiste en ir reconociendo la vida real que somos. Disponer cada vez más de más espacios en los que poder detenernos con calma y darnos cuenta de la energía extraordinaria que lo está sosteniendo todo y que no solo soporta el organismo que uno cree que le es propio y particular, sino que se trata de una energía extraordinaria que sostiene el universo, de una inteligencia, de una luz, que es la conciencia del fondo en que aparece todo. Salir del miedo y sentir la vida. Sentir la energía que nos permite respirar, que permite que lata el corazón y que fluya la sangre. Y sentir la intensa energía que no solo mantiene el organismo, sino también las circunstancias tal como las percibo. Mientras queramos buscarle soluciones mentales al miedo, seguiremos cayendo más y más en el pozo sin fondo del miedo y del deseo, que es su otra cara. Deseo, miedo, esperanzas, ilusiones, temores y preocupaciones crean una inestabilidad constante en la mente de las personas. Hay que salir de esa mente, porque la realidad es no mental. La mente únicamente ha de cumplir con su función, que es representar las cosas y darles nombre y forma, pero no confundir el nombre y la forma con la realidad que representan. Ese es el gran problema. Decimos cuerpo y no sentimos el cuerpo. Decimos te amo y no sentimos el amor. Decimos y pensamos que vemos y en realidad no vemos nada claro. Sentir, ver, vivir es experiencia, no nombres. Cuando vamos descubriendo el camino de la experiencia, que es el del ser, esto conduce a la plenitud, que no se encuentra en el tener, sino en el ser, ya que cuando pongo la plenitud en el tener, el miedo y el deseo son compañeros de viaje inevitables. Pero cuando empiezo a reconocerla en el ser y no en el tener, entonces me doy cuenta de que no hay amenaza posible. El mejor modo de salir de la cárcel es ser conscientes de que uno está en la cárcel. El primer paso es darnos cuenta. Hay personas que consideran que no hay nada más que eso, que la vida consiste en eso, en estar siempre pendiente de lo que va a pasar, en proyectarse continuamente hacia el futuro y en estar tensionado por lo que pueda suceder. El hecho es darnos cuenta y ser conscientes de que eso no nos deja vivir, ya es mucho. Es el principio de una transformación. Entrenar nuestra mente en el arte de estar centrados en el instante presente y trabajar la atención.
El trabajo consiste en anclarnos en el instante, en el día a día, y en irnos recordando esto cuando seamos conscientes. Estoy aquí, solo en el presente voy a encontrar todo lo que he proyectado equivocadamente en el futuro. Me anclo en el instante y en la situación, la vivo profundamente, me abro a ella y me entrego por completo. Y en paralelo, para ir deshaciendo la fuerza de esta inercia poderosísima que nos proyecta hacia el futuro, practicar la meditación, ya que nos va a ayudar a darnos cuenta de que todo lo que proyectamos en el futuro se encuentra en nuestro fondo, en nuestra esencia, en ese silencio. Cuando vayamos despertando la verdad de que todo está dentro de nosotros, dejaremos de ponerlo fuera. Entonces los cantos de sirena de nuestra mente tendrán cada vez menos fuerza y nos daremos cuenta de que son promesas vanas. Un estigma claro de encarcelamiento mental es que nos estamos comparando continuamente con otras ideas y otras imágenes. Porque por lo general vivimos con unas ideas muy negativas y limitadas sobre qué o quiénes somos. Y no se trata tanto de convencernos o de mejorar nuestra autoestima, ya que con eso se intenta que la mente de uno mejore la idea que tiene de sí mismo en función de sus actuaciones, de sus méritos y de lo que ha ido haciendo en la vida. Conectar con el fondo, con uno mismo, logra que nos demos cuenta de que cada vez necesitamos pensarnos menos y de que pensarnos es innecesario. Si me pienso y tengo una imagen de mí mismo, esta imagen está inmersa inevitablemente en una continua cotización, valoración y comparación, así como en un continuo enjuiciamiento con todo lo que está pasando. Soy menos que el otro, soy tonto, yo no puedo, no me lo merezco, etc. Solo podemos salir de este proceso continuo a base de reconocer una experiencia real de nosotros mismos, es decir, de sustituir la idea de mí por una experiencia viva y poco a poco, y a partir de esta experiencia, ir reconociéndome como fondo y aprender a vivir desde ese fondo. El procedimiento psicológico de mejora de la autoestima, que va ligado normalmente a que uno se valore a sí mismo a través de las habilidades que ha desarrollado. Pero entonces uno ahí queda reducido a valer por lo que ha hecho, por lo que ha logrado. En cambio, cuando nosotros afirmamos que valemos por lo que somos y que debemos reconocer la experiencia de fondo para darnos cuenta de que todo lo que hacemos está saliendo de allí. Todo surge desde dentro de mí. Lo que vale es lo que soy y no las actuaciones que hago. No valgo por lo que he hecho, sino por lo que soy. Se trata de un cambio muy radical de perspectiva. Desde el mensaje profundo de que valemos por lo que somos, se produce un proceso de reeducación, por el cual la idea pequeña, limitada y errónea que uno tiene de sí mismo se va eliminando y se introduce en su mente una noción que se corresponde con una realidad profunda. Existen 4 grandes resistencias del ego: la pereza, el miedo, la culpa y la vergüenza. El ego está hecho de límites y nuestro personaje se mantiene precisamente levantando las barreras de los límites continuamente. Ya no puedo más, estoy muy cansado. Parece que el premio siempre consiste en dejarse ir, pero no en un dejarse ir profundo y saludable después de un esfuerzo intenso, en una relajación como un proceso extraordinariamente lúcido, sino en un abandonarse en el mal sentido de la palabra. No es un abandono lúcido ni una rendición activa, sino algo pasivo, pura dejadez. Y eso es lo que pasa con las personas que en sus ratos de ocio caen
en la dejadez más absoluta, lo cual no es beneficioso, sino todo lo contrario, ya que se producen las condiciones ideales para que nos invadan todo tipo de fantasmas, historias, rollos, miedos, dudas, problemas. Esa es una condición pasiva y es nefasta. Se trata de ir más allá cuando se descansa. Es una actitud de estar muy presente, muy activo internamente, incluso cuando se descansa. Por lo general la gente se cansa rápidamente, se agota y encuentra un motivo para limitarse, porque enseguida tiene miedo y vergüenza. Hay que romper con todo eso, dar un paso más y luego otro, y cuando no se pueda seguir aún un poco más. La existencia es puro dinamismo, puro cambio, pura transformación, puro crecimiento y pura expansión. Cuanto más movilizamos, más crecemos. Dar vueltas es lo peor que podemos hacer, y creer que somos responsables de nuestras decisiones también. Las decisiones profundas no se toman, se producen, lo que nos coloca en una disposición absolutamente diferente a la que nos han enseñado hasta ahora. Cuando una decisión es importante nos dicen: piénsala mucho, dale vueltas, consúltala, háblala con alguien. Esto no hace más que tensarnos, ya que uno tiene la sensación de que se va a equivocar. Esto nos sumerge en un mar de dudas y de incertidumbre, con lo cual tomar decisiones se convierte en una tortura. Cuando vivimos así las decisiones, es evidente que estamos desconectados de nuestro fondo, porque no hay luz, ni gozo, ni tranquilidad, sino dudas, inquietud y malestar. ¿Cómo vamos a decidir correctamente si no estamos conectados con nuestra fuente? Una decisión profunda implica necesariamente que uno observe aquello que tiene que decidir desde la profundidad. Es decir, que la decisión profunda, esa que no se toma sino que se produce, exige en primer lugar que uno esté centrado y que lo primero que haga sea meditar y tomar conciencia profunda de uno mismo. Y luego mantener una relación lúcida y amorosa con la situación o con el asunto sobre el cual debe decidir, en lugar de vivirlos con tensión, con conflicto, con miedo y con deseo, que es lo que solemos hacer. El deseo de que sea tal cosa, el temor de que salga tal otra, las dudas constantes y la inestabilidad emocional, todo ello es muy externo, causará inevitablemente una decisión errónea. En cambio, cuando estoy conectado con mi fondo, con mi fuente, me siento libre de cualquier condicionamiento. Estoy en paz y me da lo mismo si pasa una cosa como la otra. Contemplamos todo como si fuéramos un espectador lúcido y a la vez cálido y amoroso, y dejamos que todo se despliegue frente a nosotros.